Olivia estaba terminando de acomodar una mesa sencilla para la cena que había planeado con Álvaro, cuando de repente sonó el teléfono. Sonrió, pensando que era su esposo avisándole que ya venía en camino, tal vez hasta con flores, como solía hacer al principio de la relación. Pero al contestar, la voz del otro lado era fría, seca, con un desprecio casi invisible, pero que Olivia sintió de inmediato. «Tenemos que hablar», fue lo único que dijo Álvaro, haciendo que el corazón se le acelerara. Supo en ese instante que algo andaba muy mal. «Claro, amor. ¿Pasó algo en el trabajo?», preguntó Olivia con una voz suave, intentando esconder la angustia que le iba subiendo al pecho. Hubo una pausa tensa, demasiado larga para ser normal. Cuando Álvaro volvió a hablar, el tono burlón ocupó el lugar que antes era puro cariño. «¿Trabajo? No, no es eso. Voy al grano, Olivia. Estoy harto de fingir. Esto se acabó. Ya no tienes ningún propósito en mi vida. ¿Lo entiendes, no?», soltó, como si estuviera tirando a la basura algo que ya no sirve. Olivia sintió un golpe seco en el pecho, pero no se movió. Se agarró con fuerza a la mesa, sin apenas respirar. «Propósito, Álvaro. No entiendo a qué te refieres», alcanzó a decir casi en un susurro. Álvaro soltó una risa corta y amarga, cargada de sarcasmo y arrogancia. Ese tipo de risa que se suelta cuando algo te parece patético. «Por favor, Olivia, ya basta. Fuiste una buena escalera para llegar a donde estoy, eso es verdad. Pero ahora, la neta, ya no me sirves. Siempre tan apagada, siempre dependiendo de mí para todo. Me cansa. No tienes luz propia, nunca la tuviste», soltó con una frialdad brutal que la dejó completamente desconcertada. «¿Luz propia? Yo lo di todo por ti, Álvaro. Dejé mis propios sueños para apoyar los tuyos. ¿Así es como me ves?», le preguntó con la voz quebrada, pero aún firme. «Exactamente», respondió él sin dudarlo y todavía más cruel. «Hiciste todo lo que necesitaba que hicieras. Me diste la imagen perfecta, pero esa imagen ya no me sirve. Tengo otros planes. Renata me da lo que tú jamás pudiste: vida, pasión y ambición. Ella es mi futuro. Tú solo eres un recuerdo incómodo», remató sin un gramo de remordimiento. Olivia apretó el teléfono contra el oído, sintiendo que el pecho le ardía con un dolor tan intenso que parecía que el corazón se le rompía en pedazos. «¿Entonces todo este tiempo fue una mentira?», preguntó casi sin voz. Álvaro suspiró claramente fastidiado. «Una mentira necesaria, Olivia. Ya madura, ¿quieres? No seas tan ingenua como para creer que el amor basta en un matrimonio como el nuestro. Nunca fue así. ¿Sabes? Pensé que ibas a llorar, a suplicarme. Eso sí sería típico de la Olivia que conozco. Pero veo que ni eso sabes hacer bien», dijo con desprecio, dejando claro que ya no le quedaba ni una pizca de respeto por ella. Olivia sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero algo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo años de sumisión, empezó a despertarse en ese instante. Respiró hondo, buscando una fuerza que ni sabía que tenía, y dijo con una calma que hasta a ella le sorprendió: «Tienes razón, Álvaro. No voy a rogar. De hecho, creo que ya rogué demasiado. Sigue con tu nueva vida. Te deseo de corazón que encuentres en ella todo lo que te mereces». Álvaro se quedó sorprendido por la frialdad inesperada de la respuesta, pero antes de que pudiera soltar otra palabra, Olivia colgó, el teléfono cayó sobre la mesa, y Olivia se quedó ahí, quieta, mirando al vacío. Esa noche no gritó, no lloró como loca, tampoco marcó a ninguna amiga buscando consuelo. Solo se levantó de la silla donde había estado congelada por varios minutos, caminó hacia la ventana y se quedó viendo su reflejo en el vidrio. En su cara aún se notaban restos del dolor, pero algo más profundo se había instalado ahí, un silencio distinto, no el silencio de quien se resigna, sino el de quien sabe que la vida acaba de dar un giro, y no hay vuelta atrás. El reloj marcaba las 3:17 cuando Olivia se acostó. No durmió, la almohada quedó intacta, pero al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó la pared del cuarto, ya estaba vestida con una camisa blanca y un pantalón de mezclilla sencillo. Se recogió el cabello en un chongo improvisado, puso café a colar y abrió su viejo cuaderno de notas, ese que había guardado desde que se casó, con ideas para proyectos que nunca vio realizados. Escribió una frase en la parte de arriba de la hoja: «Si todo lo que fui fue desechado,
Tal vez es hora de descubrir quién puedo ser. Durante la semana, Olivia anduvo como un fantasma por la casa, pero sin quejarse. Separó la ropa de Álvaro en cajas sin abrir ni un cajón con rabia. No dejó notas, ni mensajes escondidos. Solo empacó todo lo que era de él como si estuviera quitando una pared húmeda y podrida de su casa. Cuando Marta, la muchacha del aseo, notó que algo raro pasaba, trató de sacar plática. «Doña Olivia, ¿todo bien?». Ella respondió con una sonrisa leve. «Sí, por primera vez está empezando a estarlo». El sábado, Olivia fue al registro civil y comenzó el trámite de la división de bienes. No lo hizo por impulso. Había dormido poco y leído mucho, sobre sus derechos, sobre lo justo, sobre cómo protegerse. No pidió más de lo que le correspondía por ley y rechazó los consejos de amigas que le dijeron que se fuera con todo. «No quiero las obras de Álvaro. Quiero lo suficiente para empezar de nuevo, no para vengarme», dijo mientras firmaba los papeles. Esa misma tarde, Olivia abrió la cajuela del coche y metió 3 maletas, una con ropa, otra con libros y cuadernos, y la tercera con utensilios de cocina. Respiró hondo al cerrar la tapa. Caminó hasta la terraza, miró la fachada de la casa donde pasó tantos años y murmuró para sí: «Hice lo que pude. Ahora toca vivir lo que venga». No hubo público, no hubo despedidas dramáticas, solo un adiós susurrado, lleno de significado. Antes de irse, Olivia llamó a Clara, una amiga de juventud con la que no hablaba desde hacía años. «¿Te acuerdas cuando dijimos que íbamos a recorrer toda España, probando sabores y contando historias? Dios mío, claro que me acuerdo. Te desapareciste en cuanto te casaste con ese supuesto príncipe azul». Olivia soltó una risa, la primera en mucho tiempo. «Pues sí, el caballo se convirtió en calabaza, pero el camino todavía me llama». Y así, sin avisarle al mundo, sin subir nada a redes, sin hacer escándalo, Olivia se fue, con el corazón todavía herido, pero con una chispa encendida por dentro. Era el inicio de algo que ni ella sabía cómo nombrar. Solo lo sentía, y eso ya bastaba. Las carreteras de Andalucía se abrían frente a Olivia como páginas en blanco, esperando una nueva historia. Iba con la ventana del coche abierta, el viento despeinándole el cabello, y por primera vez en años, el silencio dentro del auto no le pesaba. Al contrario, era como si cada kilómetro borrara poco a poco los ecos de la humillación que había dejado atrás. Con cada pueblito que cruzaba, nacía una promesa silenciosa. Ahí podría empezar de nuevo. Así fue como llegó a Ronda, un pueblo metido entre montañas, donde el tiempo iba más lento y el aire olía a romero, humo de leña y pan recién horneado. Caminando sin rumbo por las callecitas empedradas, Olivia fue atraída por un olor intenso que salía de una ventana abierta. Era una mezcla de aceite de trufa, jitomate al horno y algo con un toque cítrico. Curiosa, se acercó al restaurante de fachada de madera y cortinas rústicas. El nombre grabado en el letrero la hizo sonreír. Raíces. Al entrar, se encontró con un lugar cálido, con pocas mesas, música instrumental suave y un hombre con mandil blanco, manchado de azafrán en el pecho, moviéndose con entusiasmo frente a una olla humeante. «Buenas tardes», dijo Olivia, con un tono algo tímido. El hombre se giró de inmediato, limpiándose las manos en el mandil. «Buenas. Huele a curiosidad en el aire. Llegaste siguiendo el aroma, ¿verdad?», bromeó con una sonrisa amplia. «La verdad sí», contestó ella, devolviéndole la sonrisa. Fue casi una invitación. «Soy Leonardo, chef y dueño de este pequeño caos con alma. Y tú, tienes cara de que vienes huyendo de algo». Olivia soltó una risa sorprendida. «Tal vez estoy corriendo hacia algo que todavía no sé qué es». Leonardo la invitó a sentarse. Le trajo un plato con varias tapas y una copa de vino blanco. Mientras comía, Olivia observaba el ir y venir en la cocina abierta. Era una danza coordinada de gestos, aromas y sabores. Había algo ahí que la tocaba profundamente, no solo por la belleza del plato o el sabor delicado de la comida, sino por la manera en que todo se hacía con presencia, con alma. «Siempre me ha gustado cocinar», dijo, casi como hablando consigo misma. «Entonces vente mañana temprano. Necesito ayuda para preparar un festival gastronómico que vamos a tener el fin de semana. Nada formal. Esto es más pasión que técnica», respondió Leonardo, como si ya la conociera de toda la vida.
Al día siguiente, Olivia llegó incluso antes de que abrieran las puertas. Llevaba un mandil prestado y el cabello recogido con un pañuelo floreado. En las manos, las primeras cebollas que pelaría con propósito desde que Álvaro había salido de su vida. No te preocupes por la perfección. La cocina no se trata de controlar, se trata de sentir, dijo Leonardo colocando las manos de ella sobre la masa del pan. Siempre fui controladora, porque creía que eso era lo que me mantenía fuerte. ¿Y de qué te sirvió? Olivia miró sus propias manos y respondió con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Me fui vaciando poco a poco, sin darme cuenta. En las semanas que siguieron, Olivia se fue quedando, primero como ayuda ocasional, luego como compañera en los preparativos, y al final, como el alma viva de la cocina. Cada platillo que creaba sanaba una herida. Cada aroma nuevo traía un recuerdo reinventado. Empezó a escribir recetas en un cuaderno propio. Se atrevía con combinaciones arriesgadas. Con el tiempo, su nombre empezó a correr entre los clientes como la mujer del sabor delicado y la fuerza escondida. Leonardo la observaba en silencio, viendo cómo florecía. A veces le decía, «Tienes manos de artista, Olivia, pero es tu corazón el que le da sazón a la comida». Ella sonreía sin decir nada, pero por dentro, ya lo sabía, por fin estaba cocinando su propia libertad. Mientras Olivia florecía entre ollas, aromas y aplausos, Álvaro se hundía en un remolino silencioso, asfixiado por decisiones que al principio parecían divertidas, atrevidas, incluso merecidas. Al lado de Renata, llevaba una vida frenética de cenas lujosas, viajes express y apuestas millonarias que mezclaban adrenalina con arrogancia. Le gustaba decir con el vaso de whisky siempre medio lleno en la mano, «La vida es un juego, y yo nací para ganar». Renata sonreía, sentada en sus piernas, con vestidos ajustados y los ojos fijos solo en los números de su cuenta bancaria. «Tú siempre ganas, amor. Solo tienes que arriesgar más». El problema era que él lo creía de verdad. Empezó apostando en carreras de caballos, luego en juegos de cartas, después en inversiones de alto riesgo con amigos que desaparecían tan rápido como las ganancias prometidas. Olivia ya no estaba ahí para cuestionar, para poner límites, para traerlo de vuelta a tierra firme. Álvaro se sentía libre, sí, pero una libertad sin rumbo, sin raíz, sin brújula. Una noche, después de perder 40.000 euros en una partida privada en un resort de Marbella, se encerró en el baño de la habitación y se quedó mirando su reflejo en el espejo. «No es nada. Lo recupero mañana», murmuró intentando convencerse con el sudor frío bajándole por las sienes. Pero el mañana no trajo recuperación, trajo más pérdidas, más promesas, más fracasos. Renata, que antes lo llenaba de halagos, empezó a reírse entre líneas. «Amor, ¿vas a dejar que un montón de viejos te ganen otra vez? ¿Dónde quedó ese hombre poderoso que me prometió el mundo?», decía, provocándolo. «Cállate la boca, Renata», respondió él, con un tono bajo pero lleno de rabia contenida. «Ah, ¿ahora sí mandas callar? Cuando se acabó el dinero, ¿qué quedó? El tipo frustrado que no acepta que perdió». Álvaro la miró fijo, con los ojos rojos, temblando, sin poder esconder el desprecio. «Todavía tengo bienes. Aún tengo contactos». Renata se rió sin pizca de compasión. «Tenías. Ya vendiste la mitad. La otra está hipotecada. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? Que ni con todo eso tienes el valor de admitir que te destruiste solito». Poco a poco, él empezó a notar la distancia. Renata ahora dormía en otro cuarto. Se iba por días. Y un día, simplemente no regresó. Dejó una nota con una sola frase. «La última ficha la jugaste solo». Álvaro la rompió con rabia, pero sintió un vacío tan real que no supo cómo nombrarlo. Llamó a viejos amigos. Nadie contestó. Buscó a los mismos inversionistas que antes lo adulaban. Estaban ocupados, en reuniones eternas, o simplemente viajando. Era como si de repente, el mundo que lo aplaudía le hubiera dado la espalda. En un intento desesperado por sostener lo poco que le quedaba, hipotecó el departamento. Le quitaron el coche de lujo por falta de pago. Vendió relojes, joyas, y al final, las acciones de la empresa que había construido con el apoyo de Olivia, sí, la misma a la que decía que no tenía brillo. Sentado en una banca de parque, en algún barrio de Madrid,
Con la barba crecida y los ojos hundidos, Álvaro parecía un hombre que había envejecido 20 años en 6 meses. Un hombre en situación de calle se le acercó y le ofreció la mitad de un sándwich. ¿Todo bien, jefe? Tiene cara de que perdió algo grande. Álvaro tomó el pedazo de pan con las manos temblorosas. Perdí todo, incluso lo que pensé que nunca iba a perder. En ese momento entendió, demasiado tarde, que había confundido libertad con soledad, poder con ilusión y amor con posesión. Ya no era el rey, ni siquiera era recordado. Era una tarde fresca de otoño en Sevilla. Las hojas anaranjadas bailaban por las aceras y el cielo tenía ese tono azul que solo aparece después de una tormenta fuerte. Olivia participaba en un evento gastronómico internacional, donde chefs de varios países se reunían para presentar platillos que mezclaban tradición e innovación. Su nombre estaba impreso en los banners con letras elegantes: Olivia Martín, el alma de los sabores. Caminaba con soltura entre las mesas decoradas con hierbas frescas, recibiendo saludos, probando vinos, anotando ideas para nuevas recetas. Parecía inalcanzable, dueña de sí misma. Pero algo inesperado estaba a punto de romper el encanto de esa tarde. En medio de la multitud, un hombre con el rostro cansado se acercaba con pasos inseguros. Llevaba un traje barato, arrugado, y la mirada perdida de alguien que ya no sabe a dónde pertenece. Era Álvaro. El rostro que antes rebosaba arrogancia ahora estaba lleno de arrugas, ojeras y una tristeza mal disimulada. Cuando la vio de espaldas, riendo con un grupo de colegas, dudó, pero antes de que pudiera irse, Olivia se volteó y lo miró de frente. Sus ojos no temblaron. «Olivia», dijo él, casi en un susurro. Ella se quedó en silencio por un momento, viéndolo como quien observa un recuerdo distante que, por alguna razón, se materializó frente a ella. «Álvaro, ¿qué haces aquí? Yo supe que ibas a estar en este evento. Tenía que verte con mis propios ojos. Estás diferente, radiante». Ella alzó las cejas con una ironía ligera. «¿Diferente de qué? ¿De la mujer sin brillo que decidiste tirar a la basura?» Álvaro bajó la cabeza avergonzado. Las manos le temblaban. «Me equivoqué. Dios, cómo me equivoqué, Olivia. Fui ciego, arrogante, cobarde. Alejé a la única persona que me quiso sin interés alguno». Ella cruzó los brazos, firme. «Qué curioso, porque cuando me ligaste hiciste todo lo posible por dejar claro que yo no servía para nada, que era solo un escalón. ¿Te acuerdas?» «Claro que me acuerdo, y me arrepiento todos los días. La vida me dio una lección dura. Renata me dejó. Lo perdí todo, todo. Y en el fondo yo sabía que nada de eso tenía sentido sin ti». Olivia lo miró largo rato. No había enojo en sus ojos, tampoco lástima, solo una lucidez afilada. «Yo no soy tu castigo, Álvaro, ni tu consuelo. Si viniste esperando que te salve del hoyo en que te metiste, lo siento, pero ya no estoy en esa etapa. No quiero dinero, ni ayuda. Solo quería que me perdonaras, aunque fuera solo para poder respirar otra vez». Ella respiró hondo, miró al cielo un segundo, como buscando la respuesta entre las nubes. El perdón no es algo que se exige, nace cuando el corazón está listo, y el mío ya perdonó. Pero entiende una cosa, eso no significa que quiera que regreses. Solo quiere decir que ya no cargo con el peso de lo que me hiciste». Álvaro cerró los ojos. Las lágrimas cayeron. No intentó justificarse, no rogó, solo se quedó ahí, frente a la mujer que un día menospreció, y que ahora se alzaba como una montaña frente a su ruina. Olivia se acomodó el mandil, dio un paso hacia adelante y dijo con calma: «Cuídate, Álvaro, y esta vez, haz algo decente con lo que te queda». Luego se dio la vuelta y caminó hacia el escenario, donde sería homenajeada por su trayectoria. Los aplausos empezaron a llenar el aire, y Álvaro, parado entre la multitud, se desvanecía entre las palmas, como un nombre que poco a poco se borra de la memoria de quien finalmente aprendió a vivir. La premiación fue en la terraza de un antiguo palacio restaurado, con vista a la ciudad de Granada iluminada por la luz ámbar del atardecer. Las mesas estaban rodeadas de flores frescas, y el aroma de la cena flotaba en el aire como una canción sin prisa. Olivia, con un vestido azul oscuro de tela ligera que bailaba con la más mínima brisa, subió al escenario entre aplausos que venían de todos los rincones de España. Sus ojos brillaban, no por el trofeo que sostenía, sino por la certeza silenciosa de que esa era una victoria
que no cabía en marcos ni titulares. Era una victoria que se sentía por dentro. Ella sostuvo el micrófono con firmeza y dijo, con esa voz serena que había construido ladrillo por ladrillo en los últimos meses, la cocina me salvó, pero no por la fama, sino porque me recordó, todos los días, que hay belleza en volver a empezar, que el buen sazón se logra con fuego lento, y que ninguna cicatriz tiene el poder de definirme. Al fondo, entre los invitados de pie, había un hombre que la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Álvaro. Había reaparecido 2 semanas antes en el evento anterior, y desde entonces enviaba mensajes de vez en cuando, intentando, aunque con cuidado, reconstruir un puente que él mismo había quemado con gasolina y orgullo. Olivia leyó todos, pero no respondió ninguno. Y ahora, ahí, al verlo otra vez entre el público, no desvió la mirada. Lo sostuvo, sin miedo, sin dolor. Más tarde, mientras los invitados brindaban y los meseros pasaban con charolas llenas de postres finos y vinos importados, Álvaro se acercó por última vez. Traía un sobre arrugado en las manos y los hombros caídos, como si cargara su pasado encima. Olivia, no quiero quitarte mucho tiempo, solo quería darte esto. Es una carta. La escribí después de aquella conversación. Necesitaba poner en papel todo lo que nunca supe decir. Ella tomó el sobre con cuidado, pero no lo abrió. Solo lo sostuvo entre los dedos unos segundos. ¿Y por qué crees que ahora debo escuchar lo que antes no te interesaba decir? Preguntó con una dulzura firme que desarmaba cualquier defensa. Porque ahora escucho lo que antes no podía ver, y entiendo que no fuiste tú quien cambió. Fui yo quien no supo ver a la mujer que tenía al lado. Álvaro, dijo ella pronunciando su nombre con una calma que era casi una despedida. Ya no guardo rencor, ni enojo, pero tampoco tengo espacio para quien no sabe caminar a mi lado. Y lo que sientes hoy es algo que tienes que resolver contigo mismo, no conmigo. Él bajó la cabeza. El silencio entre los dos no era pesado, solo era definitivo. ¿No sabes cuánto me duele verte irte así, tan plena, sabiendo que lo perdí todo? Ella sonrió leve, una sonrisa que venía de dentro, sin amargura, solo con conciencia. Pero yo no me fui hoy, Álvaro. Me fui el día que tú pensaste que yo era desechable. Y todo lo que conseguí después fue porque elegí amarme más de lo que necesitaba tu amor. Entonces Olivia extendió la carta de regreso. Guárdala. Tal vez te sirva para recordar quién fuiste y quién aún puedes llegar a ser. Pero esta historia ya no me pertenece. Con pasos firmes y la cabeza en alto, se alejó. A lo lejos, Leonardo la esperaba en la entrada del jardín, con 2 abrigos en las manos y la sonrisa tranquila de quien no necesita demostrar nada. Al acercarse a él, Olivia soltó una pequeña risa. ¿Todavía quieres ir a ese restaurante escondido en las montañas? Contigo, hasta el fin del mundo, respondió él, poniéndole el abrigo sobre los hombros. Ella miró hacia atrás por un segundo. Álvaro seguía ahí, quieto, mirando a la mujer que un día subestimó caminar hacia un futuro del que él jamás formaría parte. Y entonces, sin decir una sola palabra más, Olivia se giró del todo, segura, libre, completa. Hay momentos en la vida donde el silencio pesa más que cualquier explicación, no por falta de palabras, sino porque uno aprende que no todo regreso vale la pena. Volver a empezar requiere valor, pero sobre todo, amor propio. No es orgullo, es dignidad. Y cuando uno se elige a sí mismo, todo a tu alrededor empieza a acomodarse. Los afectos, los sueños, el rumbo. No se trata de venganza, ni de probarle nada a nadie. Se trata de caminar en paz, sabiendo que lo que se perdió, tal vez nunca fue realmente tuyo. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.